Estimados participantes, tengan ustedes muy buenas tardes. En nombre de la Sociedad Peruana de Derecho y la Contratación Pública, le damos la más cordial bienvenida al Seminario Nacional denominado La Contratación Pública y los Actos Preparatorios entre el área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones. A continuación, tenemos las palabras de bienvenida a cargo del director ejecutivo de la sociedad, quien además será el moderador del evento esta noche. El doctor Renzo Zárate Miranda es abogado por la Universidad San Martín de Porres, es maestro en Derecho por la UPC, especialista en contrataciones con el Estado y arbitraje. Cuenta con posgrados en la Universidad de San y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es árbitro de Derecho en el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, el Centro de Análisis y Resolución de Conflictos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, entre otros. Es miembro colaborador del Observatorio de Contratación Pública de la Universidad de Zaragoza, España. Es catedrático universitario en las universidades ESAN, San Martín de Porres. Ha sido miembro del Consejo Directivo de la SUNAFIL y gerente central de asesoría jurídica del Seguro Social de Salud, ESalud. Es miembro de la Comisión Consultiva de Contrataciones Públicas del Colegio de Abogados de Lima, miembro de la Red Iberoamericana de Contratación Pública, REDICOP, y actualmente es el director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho de la Contratación Pública y socio fundador de la firma Zárate Abogados Asociados. Doctor, adelante. Hola con todos, muy buenas noches. Agradecerles por su presencia en este seminario nacional denominado Actos Preparatorios en la Contratación Pública, teniendo como pregunta: ¿existe conflicto entre el área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones? Creo que este tema ha sido muy recurrente. Muchas personas, profesionales, funcionarios y también el sector privado nos ha pedido tocar este punto tan importante. Así que el día de hoy quiero agradecer a los buenos y excelentes ponentes que tenemos, al doctor Víctor Villanueva, presidente de una de las salas del Tribunal de Contrataciones con el Estado, del OCE, al doctor Roy Álvarez, vocal del Tribunal de Contrataciones, y al doctor Iván Ayala, que ha sido funcionario público y también experto en compras públicas, en el cual ha participado en muchas entidades públicas como órgano de administración y logístico. Quiero agradecer a cada uno de ustedes también por su participación, por estar presentes y acompañar y seguir a la Sociedad Peruana de Contratación Pública, porque creo que cada día la sociedad ha crecido, ha magnificado su objetivo, y la verdad que estamos muy contentos de estar aportando en esta iniciativa tan importante que tenemos, que es las compras públicas, ¿no? Ahora que estamos en cada tema que vemos en temas mediáticos, políticos, académicos, legales, técnicos, la compra pública está ahí. Y hay que tener en cuenta que la compra pública también es importante para el desarrollo de nuestro país, porque le genera una actividad vital al mercado. ¿Ok? Sin más preámbulo, dejo para que presenten a nuestro primer ponente, por favor. Agradecemos las palabras del doctor Zárate. A continuación, damos por iniciado este importante evento académico y me permito presentar a nuestro primer ponente. Es el doctor Víctor Villanueva, es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es especialista en Derecho Administrativo, Contrataciones del Estado y Gestión Pública, con estudios de posgrado en la UPC, Universidad de Lima, Universidad Castilla-La Mancha, España, y la Universidad ESA. Es miembro del staff de capacitadores del organismo supervisor de las contrataciones del Estado, OCE, y docente del programa de posgrado en materia de contrataciones del Estado en diversas universidades del país. Cuenta con amplia experiencia en materia de contrataciones y adquisiciones del Estado, habiendo desempeñado cargos jefaturales en la Dirección de Supervisión del OCE y laborado en el ex Consejo Superior de Contrataciones del Estado con su CODE, en la Comisión de Formalización de Propiedad Informal, COPOPRI, y Petróleos del Perú, Petroperú. En su condición de funcionario del OCE, ha participado integrando comisiones de elaboración y de revisión de proyectos de ley de contrataciones del Estado y su reglamento. En la actualidad se desempeña como presidente de la primera sala del Tribunal de Contrataciones del Estado.
Muchas gracias por la presentación, Grecia. Gracias por la presentación. Víctor, por favor, tu Sí, ponencia. gracias. También agradezco la invitación que me ha cursado la Sociedad Peruana de Derecho de la Contratación Pública. Bueno, principalmente a ti, Renzo, por la invitación. Y la idea de mi participación el día de hoy es poder conversar un poco sobre la experiencia que pueda aportar, que pueda yo tener sobre estas relaciones que no siempre son pacíficas entre dos órganos tan importantes en el marco de una contratación como son las áreas usuarias y la oficina o el órgano encargado de las contrataciones. Digo que estos dos órganos asumen roles importantes porque son actores claves en todo el procedimiento de contratación. Desde la planificación de las compras, pasando por la preparación de las contrataciones, que es lo que el día de hoy nos toca conversar, pero también en la fase de selección cuando se elige a los proveedores con los cuales vamos a contratar y en la ejecución de los contratos, obviamente. Hay una permanente relación, una permanente coordinación. Pero como habíamos dicho, estas relaciones no siempre se desarrollan de manera fluida o se desarrollan, pese a que debería ser así, en buenos términos. La idea de esta breve intervención es poder poner el foco de atención en algunos puntos que desde el lado de mi experiencia he podido ver en que encontramos situaciones de conflicto, de repente no llamarlo conflicto, pero algunas situaciones que generan la necesidad de una relación mucho más fluida, unas coordinaciones más fluidas, pero que a veces no se logran. Y me voy a abocar básicamente a hablar de dos o tres temas importantes. Primero, la relación de las áreas usuarias con la oficina encargada de las contrataciones en la planificación de las compras. En segundo lugar, quiero también hablar esta noche de esta relación que se genera entre estos dos órganos, áreas usuarias y oficina encargada de las contrataciones, en la definición de los requerimientos. Hay otros temas de los que podemos conversar, como por ejemplo la relación en la supervisión de los contratos, en la aplicación de las penalidades, en la emisión de las conformidades. Hay una multiplicidad de situaciones que se pueden presentar. Pero vamos a enfocarnos primero en los temas que tienen que ver con la preparación de la compra. En primer lugar, la planificación o preparación de las compras. Como seguramente quienes nos escuchan lo saben, para que las entidades compren, para que las entidades adquieran, previamente estas contrataciones deben ser objeto de una debida programación. Existe un proceso de programación multianual de bienes, servicios y obras, un proceso que se desarrolla todos los años y que implica que las áreas usuarias deban identificar sus necesidades, cuantificarlas para que éstas sean luego consideradas en el cuadro multianual de necesidades. Donde yo veo a veces inconvenientes, y lo conozco directamente porque en la labor que realizo en el día a día, nos toca muchas veces supervisar procedimientos de contratación y observar estos problemas. A veces encontramos que las áreas usuarias no cumplen adecuadamente el rol de planificar sus necesidades en esta fase de programación multianual de bienes, servicios y obras. Es decir, ¿cuál es la importancia de esta fase de programación multianual? Que el área usuaria identifique realmente qué es lo que va a necesitar en los siguientes ejercicios, cuantifique realmente qué es lo que va a necesitar en los siguientes ejercicios. Pero muchas veces lo que se ve en la práctica es que las áreas usuarias realizan una programación de carácter inercial, es decir, programan lo que han venido requiriendo en los años anteriores, cuando el objetivo de la programación multianual es que las entidades determinen lo que realmente necesitan. Y aquí de repente los que nos escuchan se preguntarán, ¿y cuál es la relevancia de eso? ¿O qué problema genera eso? Que luego encontramos durante el ejercicio problemas al momento de tener que abastecer, al momento de tener que cubrir las necesidades. Encontramos hospitales que no tienen medicamentos o material médico. Encontramos entidades que no tienen materiales de oficina o que no tienen servicios
en las cantidades requeridas, o municipalidades que no tienen los combustibles en las cantidades que realmente se necesitan. ¿Y eso parte por qué? ¿O parte de qué? Parte del hecho de que no se programa correctamente las necesidades, y esa programación, como habíamos comentado, está a cargo de las áreas usuarias. La cuantificación, la identificación y la cuantificación. Si no hay una programación adecuada, además del hecho de que esto va a redundar en que la entidad no pueda cubrir sus necesidades de manera oportuna, de manera correcta, de manera eficiente durante el ejercicio, además esto va a contraer responsabilidades, porque una inadecuada programación, una adecuada planificación de las compras, ¿en qué redunda? Genera los llamados fraccionamientos. Como no se programó adecuadamente las necesidades en esta fase de programación multianual, las áreas usuarias empiezan a hacer sus requerimientos de manera retaseada, de manera cortada, por pocos, vamos a decirlo así, durante todo el ejercicio. Y ya sabemos que en nuestra regulación, en materia de contratación pública, está prohibido el fraccionamiento, está prohibido que las entidades partan una contratación que se debe efectuar de manera unitaria, la partan en diferentes procedimientos de compra. Y el fraccionamiento contrae responsabilidades. Muchas veces se piensa que el fraccionamiento solo genera responsabilidad para el órgano encargado de las contrataciones, que es el que gestiona las actividades del abastecimiento. Pero no es así, porque el fraccionamiento también puede generar responsabilidades en las áreas usuarias. Y más aún considerando lo que estamos comentando, que muchas veces los fraccionamientos se generan no tanto por el órgano encargado de las contrataciones, sino porque los requerimientos de parte de las áreas usuarias no vienen determinados de manera correcta o de manera completa, no vienen cuantificados como deberían estar. Es un primer problema que en mi experiencia identifico y que genera esta suerte de relación tirante a veces entre áreas usuarias y los órganos de logística. Problemas vinculados a la programación de las necesidades, que insisto, va a redundar negativamente en el funcionamiento de la organización, en el cumplimiento de los objetivos, en la ejecución de las políticas públicas, en la satisfacción de las necesidades de los ciudadanos, pero además redunda negativamente porque genera responsabilidades administrativas. Justamente antes de iniciar este conversatorio, revisaba un documento que ha sido publicado hace algunos días atrás, un documento emitido por la Contraloría General de la República, ¿no? El documento se denomina Análisis de la Contratación Pública entre los años 2018 y 2022. Análisis de la contratación pública en el Perú entre estos años. Bueno, este estudio, para los que nos escuchan y les interesa, está publicado en la página de la Contraloría General de la República, pero es importante este estudio porque recaba información de las diferentes acciones de auditoría, las acciones de control, tanto realizado por los órganos de control institucional como por la propia Contraloría General de la República. Y una de las cosas importantes que identifica este estudio como principal problema en materia de contratación pública lo es precisamente la débil programación de las contrataciones, debilidades en la programación. O sea, en otras palabras, el Estado lamentablemente no programa de manera adecuada. Una de las razones de esa falta de programación o esa programación inadecuada tiene que ver precisamente con estos problemas que encontramos al momento de la identificación y cuantificación de los requerimientos por parte de las áreas usuarias en esta fase de programación multianual de bienes, servicios y obras. ¿Qué se debería hacer? Acá se requeriría un trabajo mucho más articulado entre las áreas usuarias, entre el órgano encargado de las contrataciones, que es el que lidera todo el proceso de programación multianual, pero también de las áreas de planeamiento, porque recordemos que las necesidades que finalmente se programan tienen que estar articuladas a los objetivos y metas de la organización, y ahí entra a tallar nuestras áreas de planeamiento. Tener que verificar, pues, que realmente estas actividades o estos objetivos que se está trazando la organización sean debidamente cubiertos por las necesidades que las áreas usuarias deben definir. Ese es un primer punto. Un segundo punto que quería comentar tiene que ver con la definición del requerimiento. Sabemos que es competencia de las áreas usuarias
y para esto un paréntesis para los que los escuchan, cuando hago referencia al área usuaria, utilizo las dos acepciones que la normativa de contratación pública considera. Área usuaria es la dependencia o oficina que tiene la necesidad que va a ser satisfecha, pero también área usuaria es el órgano técnico que por las funciones que tiene consolida los requerimientos de las demás. En realidad, a partir de la docencia y también de mi experiencia, hasta podríamos tener un conversatorio especial sobre la difícil o problemática determinación de quién es el área usuaria en una contratación. Hay toda una casuística detrás sobre esto. Yo he visto varios casos en mi experiencia donde no se tiene claro si la condición de área usuaria la debe asumir el área que tiene la necesidad o el área técnica de la organización. Y muchas veces se le atribuye la condición de área usuaria al área que tiene la necesidad, sin que el área que tiene la necesidad realmente conozca qué es lo que va a comprar. O sea, si a mí me preguntan si necesito una computadora, lo más probable es que diga que sí, pero yo no sé las características necesariamente que debe tener una computadora. ¿Cuál es la memoria, la tarjeta de video? ¿Cuáles son las características internas del producto? Ahí entra a tallar el área técnica. Pero en muchas entidades se generan problemas en cuanto a que le otorgan la calidad de área usuaria al área que tiene la necesidad del bien, cuando no es la que es la especializada o la técnica para determinar estas características. Pero bueno, cierro paréntesis. Cuando hablo de área usuaria me refiero o hago uso de ambas acepciones. Ahora, ¿quién tiene que definir el requerimiento? El área usuario. Pero a veces esta competencia que tienen las áreas usuarias para definir el requerimiento se malentiende. ¿En qué sentido? Se entiende como una libertad o como una competencia librada al real saber y entender del área usuaria, sin controles, sin límites, sin mayores contornos. Y esto no es así, porque nuestra normativa establece limitaciones al momento de elaborar el requerimiento, ¿no? Limitaciones como, por ejemplo, que no se haga referencia a marcas, que se garantice, que se establezcan o se consideren las características funcionales que permiten cumplir con el objetivo de la contratación, que no se consideren condiciones que hagan desproporcionado y irrazonable el requerimiento o que limiten la competencia. Hay contornos, hay límites que en gran cantidad de casos que yo he visto, las áreas usuarias no consideran, no toman en cuenta. Y allí entra a tallar el órgano encargado de las contrataciones, porque el órgano encargado de las contrataciones, cuando recibe el requerimiento, se supone que debería hacer este control o esta verificación de que el requerimiento esté bien elaborado. Claro que esta mala definición del requerimiento debería fluir de la indagación de mercado que luego el órgano encargado de las contrataciones va a realizar, puesto que al momento de hacer la indagación de mercado fácilmente o rápidamente saltan estos problemas, porque los proveedores que cotizan, los proveedores a los que se consulta sobre el requerimiento, van a identificar un requerimiento mal elaborado, desactualizado o un requerimiento que está direccionado. Entonces, ahí yo veo un segundo problema en la definición del requerimiento y en esta suerte de mal entendimiento que tienen muchas veces las áreas usuarias al momento de elaborarlo, de pensar que no hay limitaciones, de pensar que la parte técnica o el aspecto técnico que ellos consideran al momento de elaborar el requerimiento los hace exceptuarse de cualquier tipo de limitación, y no es así. Yo he visto casos, tanto en la parte de la docencia como en el Tribunal de Contrataciones del Estado, he escuchado áreas técnicas decir que ellos compran ese producto porque es el que satisface su necesidad, pese a que ese producto está direccionado o solo puede ser cumplido con una marca, o pese a que ese producto con esas características limita injustificadamente la competencia. Lo he visto en el ámbito médico, por ejemplo, en materiales médicos, lo he visto en el tema de equipos, lo he visto en algunas compras militares también, en temas vinculados a las obras, requerimientos establecidos por esas usuarias que lamentablemente no cumplen con estos estándares o estas limitaciones y que generan una fricción innecesaria con el órgano encargado de las contrataciones. ¿Cómo se deben solucionar estos temas? Simple y sencillamente, requerimientos que están mal elaborados,
requerimientos que son irregulares, que son ilegales, que no cumplen con los estándares o las limitaciones establecidas en la norma, lamentablemente no son requerimientos que no pueden merecer que el procedimiento de contratación continúe en tanto y en cuanto no se corrija. Y aquí otra vez quiero traer a colación el estudio de este estudio que había citado, o este documento que ha presentado la Contraloría, puesto que en este documento también se tiene una tipología de observaciones y o hechos con presuntas irregularidades identificadas en los servicios de control desde los años 2018 a 2022. O sea, en términos sencillos, en este documento lo que encontramos es la relación de principales errores, principales problemas que la Contraloría, a través de su informe de control, encuentra en las actuaciones preparatorias, en la fase preparatoria. ¿Y saben cuál es el principal problema? Casi el 70% de problemas, 70% de problemas que en los informes de control en este periodo que les había comentado, el 70% de problemas que se encuentran en las fases de actos preparatorios tienen que ver con la mala o deficiente elaboración del requerimiento. Según este estudio, el 53.8% de errores que encontramos en la fase de actos preparatorios tienen que ver con presuntas irregularidades en la definición inicial del requerimiento. Y el 16.2% tienen que ver con requerimientos del área usuaria incompletos o con deficiencias utilizados para el inicio del procedimiento de selección. O sea, si sumamos estos dos porcentajes, nos da casi el 70% del total de errores que se encuentran en la fase de actos preparatorios, vinculados a la elaboración o a la definición del requerimiento. Y esto nos llama a la reflexión. ¿Qué estamos haciendo en el Estado para superar estos problemas? Para que los requerimientos, tengamos mejores requerimientos en el Estado. ¿Qué se está haciendo? ¿Tiene que ver con qué? Bueno, en muchos casos, detrás de un mal requerimiento existe obviamente corrupción, ¿no? A entidades que quieren orientar la contratación a determinado proveedor y por tanto este proveedor es el que elabora el perfil, las características de lo que la entidad luego finalmente quiere comprar. Bueno, el tema de corrupción se aborda de una manera mucho más integral, no solo a partir de normas, sino a partir de una adecuada supervisión, control que debería realizar el órgano encargado de las contrataciones en primera línea, porque son ellos los que reciben el requerimiento y que luego van a tener que contrastarlo con el mercado. Pero dejando de lado el tema de corrupción, que no es un tema menor, también yo veo que en gran parte los problemas de requerimiento tienen que ver con el hecho de que ponemos mucho el foco en el órgano encargado de las contrataciones, a veces en la capacitación y en el entrenamiento de los órganos de logística. Vamos, hoy en día a los órganos de logística se les exige muchas cosas. Las personas que trabajan en el órgano de logística tienen que ser personal debidamente certificado, con experiencia, con conocimientos, el OCE tiene que expedirle su certificación. Los tenemos identificados y se supone que deben periódicamente, se le va evaluando, se va revisando que mantengan esta certificación. Y no está mal, pero ¿acaso algo parecido o de repente alguna medida deberíamos optar con las áreas usuarias? Alguna vez escuché una propuesta que obviamente no prosperó porque si no lo tendríamos en la normativa, que propugnaba de que las áreas usuarias también deban tener un entrenamiento periódico, que deban ser áreas usuarias que periódicamente y obligatoriamente deban capacitarse en estos temas. Bueno, de repente algo debemos hacer por ese lado. No solo, y lo veo en el día a día cuando me toca compartir cursos en materia de contratación pública, los alumnos prácticamente del lado del Estado trabajan en áreas de logística. Muy pocos profesionales, servidores públicos son de las áreas usuarias. Tal vez ahí deberíamos poner mayor atención, ver cómo generamos capacidades, generamos el suficiente entrenamiento para que las áreas usuarias puedan elaborar adecuados requerimientos, profundizar el uso de formatos, checklists, profundizar el uso de documentación estructurada que le permita a ellos elaborar buenos requerimientos, o por lo menos que nos permita elaborar requerimientos completos que luego el órgano encargado de las contrataciones corroborará si eventualmente cumplen o no cumplen los estándares establecidos en la normativa, ¿no?
es un segundo tema que me parece muy importante comentar. Pero bueno, para ser respetuoso del tiempo, yo por lo pronto quiero dejar ahí mi intervención. Nuevamente te agradezco, Renzo, por la invitación, por el tiempo y bueno, muchas gracias. Lo dejo para las siguientes participaciones. Gracias. Gracias, Víctor. Gracias, Víctor. Excelente participación. Solamente algunos puntos que quisiera ver si nos podrías absolver. Me parece muy buena la presentación. Creo que es importante tener este punto de las deficiencias del requerimiento que nos has señalado. Uno de los puntos que nos has indicado es la programación. Es verdad, las entidades públicas tienen un gran déficit para programar, ¿no? O sea, creo que lo hacen en el momento, ¿no? Todos conocemos que estamos un poco imbuidos en el tema de la gestión pública, que a veces las entidades públicas tendrían que presentar su PAC con una anticipación de un año antes, medio año antes, para ir planificando, ¿no? Pero lamentablemente llega enero del año fiscal y dicen, ¿qué hago? ¿Cómo para poder hacer mi PAC? No, dicen, no te preocupes, cópialo del año pasado, ¿no? Cópialo del año pasado. ¿Y por qué? Porque hay incentivos perversos, como consecuencia que yo puedo cambiar este PAC, modificarlo, en el momento lo voy a poder modificar, ¿no? Y no es ilegal, y podemos ir. Yo sé que no es ilegal, pero evidentemente es ineficiente, porque lo que tendrías que generar en el funcionario es que tenga una situación de programación, porque eso le va a generar una mejor visión, una sostenibilidad a la entidad pública, ¿no? O sea, el copiar el requerimiento del año pasado, la determinación, no me sirve mucho porque no sé cómo se ha movido, seguramente, no sé, por ejemplo, en el sector salud, yo no sé si hay más enfermos en una determinada patología, o seguramente ha variado, ¿no? Entonces, el tener una programación es importantísimo de lo que nos ha señalado. Y también lo de definir el requerimiento, ¿no? Eso sí me queda muy claro. Hay que saber definir el requerimiento. Un tema importante, Víctor, que nos has indicado es cómo entender quién es área usuaria, ¿no? O sea, este tema del área usuaria es bien importante porque siempre es el que, dicen, el que necesita, pero evidentemente te ponía hace un año, me parece, hicimos un evento donde invitamos a un conocido y reconocido médico, porque hablábamos de contratación en el sector salud, y decía, por ejemplo, en el sector salud, ¿cómo determina quién es el área usuaria? El médico que tiene que recetar, ¿no? O sea, el que receta dice, oye, toma Panadol, porque él está haciendo la necesidad. De ahí pasa a su director, a otro director, al de operaciones, al que hace el informe. Entonces, ¿quién es el área usuaria, no? Eso es un tema muy importante, Víctor, que creo que has tocado un punto que tenemos que profundizar desde el punto de vista académico para que esto pueda ser visto ya en el ámbito legal. Algunas preguntas nomás, Víctor, ¿cómo crees? ¿Cuáles podrían ser estas causas de la deficiencia del requerimiento, ¿no? ¿Y qué soluciones podríamos tener? En breve, ¿cuál creer que podrían ser las causas de esta deficiencia en el requerimiento en esta parte de los actos preparatorios? ¿Y qué solución podríamos otorgar? Gracias, Renzo. Solo para concluir algunos temas que a partir de tu intervención quería también resaltar. Tú has mencionado algo muy importante, esta programación inercial que muchas entidades hacen, es decir, programan lo que ya programaron el año anterior porque la idea es cumplir con la norma y tener un cuadro multianual aprobado y un plan anual aprobado, perdiendo un poco la perspectiva, dejando de lado de algún modo la importancia que tienen esos instrumentos para el cumplimiento de los objetivos. También es cierto que en gran parte esto en los últimos años lo hemos visto con mayor énfasis por la inestabilidad que ha habido en la administración pública. El otro día conversaba de este tema con mis alumnos en clase y me decían, pero profesor, lo que usted dice suena bonito, pero también lamentablemente a cada rato nos cambian de ministro, a cada rato nos cambian de director general, a cada rato nos cambian de autoridades. Entonces, cada vez que hay un cambio de autoridades, un cambio de mandos medios dentro de la organización, eso retrasa la gestión. ¿Y cómo podemos programar cuáles van a ser nuestros horizontes, nuestros objetivos,
si ni siquiera sabemos qué director vamos a tener de acá a la siguiente semana? Entonces, la inestabilidad, la gran rotación en las altas autoridades que ha habido en los últimos años ha evidenciado, pues, o ha profundizado el problema de la mala programación. Y solo para cerrar este tema, también comentarte que en el informe de la Contraloría General de la República que he estado revisando, también se resalta esto que has mencionado, que no hay, si bien es cierto, no hay límites, la norma no establece cuántas veces se puede modificar el plan anual de contrataciones, pero también no hay que pecar en exceso. Veía el caso de algunas entidades del Estado que han modificado el plan anual más de 400 veces. Más de 400 veces modificar el plan anual de contrataciones. La norma no establece un límite, pero es obvio que hay una relación directamente proporcional entre una deficiente programación y el número de modificaciones de los instrumentos de planificación. Cuanto más estoy modificando, me está evidenciando que tengo problemas de planificación. Eso por un lado. Y yendo a tu pregunta, bueno, las causas es multicausal. Puede deberse, yo he visto casos que tienen que ver con que las áreas usuarias están muy perdidas, o sea, no saben cómo elaborar requerimientos. Les dicen, tienes que definir el requerimiento de estos equipos para una gestión de colas, le llaman, estos equipos que se utilizan en las entidades para la atención al usuario. No saben, o sea, lo que hacen es entran a un catálogo, entran a una página web, le piden a alguien que les cotice. Y pobre de la área usuaria que le pida a un proveedor que le diga qué características puede tener ese equipo, o ese software, o ese producto que se va a comprar. Terminan criminalizando al área usuaria por haberse comunicado con el proveedor. Entonces, a veces queremos que el área usuaria asuma su competencia, pero tampoco no le damos las herramientas suficientes. El tema de desconocimiento o el tema de falta de entrenamiento es una de las razones. Lo segundo es la corrupción, obviamente, que puede ser de la torta, o sea, de la cantidad de casos de deficiencias en el requerimiento, muchos tienen que ver con corrupción. Esta necesidad de orientar la compra a determinado proveedor. Yo encontraría esas dos razones como las más importantes, y ambas tienen o merecen atacarse. Bueno, la primera obviamente con capacitación, dándole las herramientas, con la colaboración que debe tener el órgano encargado de las contrataciones con el área usuaria. A veces vemos que las áreas usuarias y los órganos de logística están enfrentados, se ven como enemigos, como que no quieren coordinar porque no sé si se llevan mal los jefes o se llevan mal los que trabajan internamente, o todo el mundo tiene temor a incurrir en responsabilidad, pero hay una necesidad de colaboración entre áreas usuarias y órganos encargados de las contrataciones. Tiene que haber una asistencia de parte de logística, que es el que conoce las pautas claramente, porque es el que está imbuido en el mundo de las compras, una necesaria asistencia que tiene que haber a las áreas usuarias. Checklist, formatos, instructivos, acompañamiento en el trabajo de las áreas usuarias, capacitación. Los cursos en contratación del Estado no solo deben ser para los órganos de logística, también deben ser para las áreas usuarias. Son pocos los casos que yo he visto de cursos que se han realizado para áreas usuarias. Y bueno, en el tema de corrupción, esto ya tiene que ver con implementar otro tipo de medidas, ¿no? Mayor control, mayor supervisión de parte logística, utilizar las denuncias en caso de que eventualmente se encuentren actos de corrupción, implementar los ISOs antisoborno dentro de estas organizaciones. Ya muchas entidades vienen implementando los ISOs que permiten encontrar esos puntos, esas debilidades que se pueden advertir en la gestión y que son debilidades que generan actos de corrupción. Eso creo que podría, por lo pronto, comentar. Muchas gracias, Víctor. Excelente ponencia y gracias nuevamente por tu participación. Seguimos con el Seminario Nacional. Muchas gracias, doctor Villanueva, por compartir con nosotros sus saberes y su amplia experiencia a través de esta interesante exposición. Seguidamente paso a presentar al doctor Iván Ayala. Él es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría concluida en Gestión Pública por la Universidad del Pacífico y estudios de posgrado en la Universidad ESAN y San Martín de Porres en Contrataciones del Estado y Simplificación Administrativa. Ha desempeñado cargos jefacturales como secretario general y jefe de administración de la SUNEDU, gerente central de logística y asesor de presidencia ejecutiva de salud,
Director General de Administración y Jefe de la Oficina de Abastecimiento del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y miembro del Consejo Directivo de SILSA, entre otros. Doctor, adelante. Buenas tardes, Iván. Gracias por tu participación. Por favor, tu ponencia. Gracias, Renzo. Un saludo para Víctor y Roy, a todos los participantes en este evento. Muy agradecido por la invitación. El tema que he propuesto plantear es un poco delimitar cuáles son las funciones y competencias del área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones, porque a partir de ahí vamos a poder establecer qué situaciones se producen en los actos preparatorios en toda contratación y determinar si es que esta diferencia, disputa, conflicto existente puede ser superado o no, y cuáles son las causas de una mala relación o interacción entre estas partes, ¿no? Pero primero, pongamos en contexto, antes que nada, que el tema de la responsabilidad o atribuciones del área usuaria a través de la norma ha variado. Antes era el órgano encargado de las contrataciones el mayor responsable de la compra y contratación de bienes y servicios de todas las entidades. Eso, a través del tiempo y a través de la legislación, ha ido cambiando, y con la última es donde se define claramente que el área usuaria es el responsable de determinación de las especificaciones técnicas o características de los bienes y servicios a contratar, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, y teniendo en consideración ya la nueva ley que en su artículo 8 establece quiénes son los actores que participan en un proceso de contratación, tenemos a tres grandes actores. Uno, que un poco pasa desapercibido porque no tiene mucha incidencia por la responsabilidad de atribuciones, que es el titular de la entidad. El titular de la entidad, de acuerdo a la ley, tiene por obligaciones aprobar, autorizar y supervisar los procesos de selección que toda entidad desarrolla. El área usuaria, como ya dijimos, ahora una función preponderante nueva que canaliza los requerimientos, colabora y participa en la planificación de las compras y también verifica técnicamente las contrataciones ya efectuadas para las conformidades y durante las ejecuciones de los contratos, ¿no? Entonces, ya tenemos ahora una norma que regula y especifica claramente qué atribuciones tiene el área usuaria. Y el órgano encargado de las contrataciones es el que, como bien dijo Víctor, gestiona el abastecimiento de las compras. Todos ellos viabilizan el proceso de contratación, las actuaciones preparatorias, la etapa selectiva y la ejecución contractual, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, yendo ya al área usuaria en sí mismo, es el responsable por las funciones que desarrolla en encontrar las mejores condiciones para determinar las características técnicas que necesita para satisfacer su necesidad. Esta función la puede desarrollar directamente porque así lo necesita y tiene el expertise, o a través de un área técnica que le permite tener y adoptar las necesidades técnicas necesarias para poder establecer las condiciones y las especificaciones técnicas necesarias, ¿no? Por lo tanto, tengamos claro de que el área usuaria, desde un principio, con esta nueva ley, es el responsable de adecuar debidamente los requerimientos, ¿no? Entonces, en ese contexto, es el área usuaria quien, si no define correctamente sus especificaciones y sus requerimientos y no establece correctamente las condiciones para satisfacer sus necesidades, difícilmente el órgano encargado de las contrataciones podrá, a través del estudio de mercado, determinar la pluralidad de postores y el menor y el mejor valor referencial, ¿no? Es ahí donde establece estas diferencias, estas discrepancias entre el área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones,
toda vez que como por el trabajo que tenemos, siempre existen discrepancias debido a qué, como bien dijo Víctor, y como alguna vez lo tocamos en una ponencia anterior, existe una mala planificación de las contrataciones. ¿Esto por qué? Porque el área usuaria no planifica correctamente sus necesidades de manera multianual, sino lo que hace es repetir su necesidad para el siguiente año, para el siguiente año, para el siguiente año. Si a ello, por la experiencia que tengo en algunas entidades donde he trabajado, le sumamos el hecho de que exprofesamente el área usuaria planifica sus necesidades para los últimos meses del año, con la clara intención de que ese proceso de selección no pueda adjudicarse ese año y volver a tener que lanzarse nuevamente al siguiente año, generando con ello un desabastecimiento, una necesidad de establecer compras fraccionadas, generando por ello responsabilidades en los funcionarios, ¿no? Obviamente, con ánimos de corrupción en este sentido. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacemos ante esta situación en la que existe una mala planificación? Sumado al hecho que Víctor dijo, ¿no? Casi un 70% de las malas contrataciones se deben a una mala planificación, a una inadecuada planificación. ¿Qué hacer frente a esta circunstancia? La capacitación es importante. Al órgano encargado de las contrataciones, yo creo que todas las entidades se preocupan en capacitar mucho a sus logísticos, a sus jefes de logística, a pedirles su certificación. Como bien dijo Víctor, pocos nos preocupamos de que se capacite al área usuaria en estos temas. Pero también hay un tema importante, la planificación debe también ser parte de la responsabilidad del titular o los funcionarios a quienes se delegue. En las entidades en donde trabajamos, se ha notado muchas veces que el proceso de contratación logística es una mera actividad entre el área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones. Y tú estableces tu necesidad, requiere, hagan el proceso, y si está mal, viene recién el titular o el funcionario competente para buscar responsables. Cuando por atribución de la ley le compete supervisar estos procesos. Por lo tanto, como propuesta, como idea y como he podido ver, se necesita que alguien con la capacidad de supervisión y de decisión supervise y controle los procesos no de selección ni de requerimientos, sino de planificación. Con una supervisión y planificación adecuada de los responsables y funcionarios competentes para ello, se podría mejorar muchísimo una programación adecuada de bienes y servicios para el próximo año, para los subsiguientes años, ¿no? No hacer ello es como dejar a dos áreas que hagan lo que pueden o lo hagan mal o quieran hacerlo bien, cometiendo errores, retrasos, incumplimientos que generan, ¿qué generan? Desabastecimiento, pésima ejecución presupuestal en este año y por otro lado generan responsabilidad. Pero por encima de eso, estamos incumpliendo nuestras obligaciones de como entidad, que es satisfacer las necesidades de la población. Un mal proceso que no se adjudica o una mala entrega, una declaratoria de una nulidad o retrotraer un proceso y volverlo a foja cero, retrasa la contratación de este bien y por lo tanto es un poblador, un ciudadano, un asegurado, quien se está viendo afectado directamente por este hecho. Entonces, ese enfoque de tener al ciudadano como beneficiario final de este proceso se pierde muchas veces porque hay una interacción no muy buena entre el área usuaria, el órgano encargado de las contrataciones, sin una debida supervisión. Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, tenemos el hecho de que, como bien dije, este desabastecimiento, este fraccionamiento
o estos malos procesos de selección como consecuencia de una indebida programación o una irregular programación generan responsabilidad, pero generan responsabilidad también porque ambas partes están y basan sus decisiones teniendo una premisa fundamental, que los operadores logísticos que día a día estamos haciendo las compras, haciendo los procesos, analizando los requerimientos, tenemos y que necesariamente evaluamos, que es qué va a decir el OSI, qué va a pensar el OSI, cómo va a reaccionar el OSI, cómo hacemos para que el órgano de control no lo tome de mala forma o para que el órgano de control entienda que esto se está haciendo por estas circunstancias. Entonces, tenemos también un razonable, un normal temor de los funcionarios, del órgano encargado, así como también del área usuaria, para la toma de sus decisiones. Lo que muchas veces genera es, mejor no lo hago, porque el órgano, porque el OSI lo va a tomar a mal, me va a generar un hallazgo, me va a generar una responsabilidad, y de acá a unos meses o unos años voy a tener que estar levantando observaciones. Entonces, como verán, la planificación es sumamente importante. Debe ser, debería ser también realizada con la intervención del titular de la entidad o las personas competentes que deben imbuirse un poco más en esta necesidad de satisfacer bienes y servicios para beneficiar a un ciudadano. Y además debe mejorarse la articulación entre área usuaria y órgano encargado de las contrataciones, teniendo en consideración que la adecuada articulación y coordinación entre ambos es la que va a generar procesos de selección exitosos y una correcta ejecución presupuestal, disminuyendo, no evitando, porque el órgano sí tiene sus criterios bien especiales, disminuyendo el riesgo de la determinación de posibles responsabilidades, ¿no? Entonces, para un poco concluir respecto a esto, yo creo que es importante capacitar, involucrar al órgano encargado de las contrataciones conjuntamente con el área usuaria en la planificación anticipada. La planificación que hacen las entidades públicas y que hacen las áreas usuarias conjuntamente con la oficina de planeamiento para la asignación de presupuesto, la hace un año anterior, pero no interviene el órgano encargado de las contrataciones. Se le remite sus necesidades ya definidas para que el órgano encargado de las contrataciones consolide, establezca los periodos y elabore su proyecto de pago. Pero ¿en qué momento él participó en la elaboración de esas necesidades? Que bien podría haber aportado mucho en establecer esta planificación, ¿no? Entonces, la mala planificación indefectible va a llevar a una mala desarrollo de procesos de selección. El tema de la articulación, importantísimo. Si no articulan las áreas usuarias con el órgano encargado de las contrataciones, vamos a tener problemas indefectiblemente, ¿no? Y por otro lado, también está la mala definición de las especificaciones técnicas, que en algunos casos lo hacen exprofesamente para evitar pluralidad, dirigir la compra a ciertos proveedores, o lo hacen por desconocimiento, o lo hacen por temor. Pide algo general, algo macro, no te involucres en hacer algo más específico y mejorar esto, porque el órgano de control lo puede tomar a mano, ¿no? Entonces, hecha esa salvedad, yo quisiera un poco finalmente exponer un par de casitos que me ha tocado presenciar y gestionar cuando he estado en el Ministerio de Vivienda, que demuestran claramente que la poca articulación entre el área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones tienen consecuencias grandes a nivel institucional, a nivel funcional, y perjudican básicamente al usuario final de estos bienes que son los pobladores, ¿no? El caso más emblemático al que enfrentamos este año
es la compra de módulos temporales de vivienda. Los módulos temporales de vivienda son una solución temporal, como su nombre lo dice, para darle vivienda a aquel poblador cuya vivienda está inhabitable o destruida como consecuencia de un fenómeno climatológico, ¿no? De una emergencia ambiental o climatológica. Las especificaciones técnicas planteadas por el área usuaria desde el 2017 no permiten, a la fecha, 2023, ya van 6 años, que la entidad pueda adquirir estos módulos. Y la pregunta es ¿por qué? Si un módulo temporal por concepto y definición deberían solamente permitir el abrigo de esta familia sin vivienda por unos 3 años, como mínimo a 5, hasta que se le dé una solución integral a su vivienda, pero estas características están definidas tan específicamente que su uso y su duración, porque así lo han definido, alcanza los 20 años. Son módulos de unas características técnicas tan altas que estos deberían durar 20 años. Entonces, ¿qué genera como esto? Como consecuencia de esto, que los proveedores, hay pluralidad, pero son tan reducidos que dificulta su adquisición y encarece el costo de eso. No es ilegal, definitivamente no lo es, porque la ley no señala que el órgano encargado de verificar que haya pluralidad, que las características puedan realizarse y etc. Pero no se pueden comprar. ¿Por qué? Porque las características están tan detalladas a un nivel tan alto que son bienes complejísimos, ¿no? Entonces, ahí hay un problema. ¿Cómo hacer para solucionar ese tema? Hasta ahora, lamentablemente, no hay una solución porque seguimos, y como Estado, me refiero, queriendo comprar estos módulos bajo esas características. ¿Qué tenemos? Tenemos el año pasado fenómenos climatológicos, en verano hemos tenido Yaku, vamos a tener el fenómeno del Niño y probablemente no podamos tener estos módulos temporales para la emergencia que se nos avecina. ¿Quién es el perjudicado? Obviamente, el poblador, que va a esperar que ante una ocurrencia climatológica como la que se viene, el Estado recurra ante él dándole soluciones temporales dignas, ¿no? Y el otro caso, también vinculado a la emergencia que nos viene, es el hecho de que, como consecuencia de la declaratoria de emergencia ante el posible fenómeno climatológico del Niño, el gobierno ha transferido muchos millones de soles a las entidades públicas que van a estar involucradas en el proceso de atención climatológica en la costa norte del Perú, y ha transferido muchos millones para la compra de maquinarias, ¿no? Eso ha sido público, ha salido en todas las noticias, es de público conocimiento. Entonces, uno de los objetivos de esta transferencia es la compra de maquinaria pesada, con lo cual todos los órganos encargados de las contrataciones y las áreas usuarias del ministerio se han dedicado al proceso de compra de maquinaria por contratación directa. Pero, como bien dijo Víctor en la exposición anterior, ¿quién es el área usuaria? El área usuaria es el que usa la maquinaria, el área usuaria es el que conoce técnicamente cómo funciona la maquinaria, el área usuaria es el gobierno regional, el usuario, no se tiene claro, pero el que usa la maquinaria hace suyo, se imbuye como área usuaria y lanza su requerimiento. Con características tan mal hechas, desactualizadas, que al final ha generado que estas compras no se hagan en la velocidad y eficiencia correspondiente, ¿no? Lo que ocasiona y lo que determina como consecuencia de ello es que al final no podamos cumplir los objetivos institucionales y cumplir con lo dispuesto en el decreto de urgencia que autoriza estas contrataciones. Entonces, casos de estos hay en todas las entidades de mayor y menor envergadura. Entonces, ¿esto por qué? Porque no tenemos
claramente establecido quién es el área usuaria, cómo actúa el área usuaria, qué atribuciones le corresponde al área usuaria. La norma lo dice. El artículo 8 dice, sí, tú eres el competente para establecer, definir y coadyuvar, pero realmente participan en esta labor. Yo creería que ahora no. Esto también, ¿por qué? Por la alta rotación de funcionarios, ¿no? La alta rotación de funcionarios que se ha dado últimamente, en los 2 años anteriores, ha hecho que la toma de decisiones no se realice. Prefieren no tomar una decisión, esperar, o en todo caso, renunciar o pedir cambio antes de tomar una decisión. Con lo cual, el daño que se hace en la ejecución de nuestros planes de contrataciones es inmenso y así generamos desabastecimientos, ¿no? Esto, esto se ve en mayor grado, por ejemplo, en aquellas entidades de salud donde una de sus principales actividades es la compra de medicamentos, dispositivos y equipos médicos. El no planificar oportunamente la compra de medicamentos y dispositivos, lo que genera es que al final se produzca un desabastecimiento. Y este desabastecimiento obliga a hacer compras menores a 8 IDs para poder atender al paciente, al asegurado, que no puede esperar un nuevo proceso de selección para que se le otorgue sus medicinas, se les haga sus operaciones. Entonces, un poco para ir cerrando la idea, Renzo, amigos, es que el área usuaria ahora, a la luz de la nueva ley, por los hechos que he señalado, tiene un papel mucho más preponderante del que se cree, ¿no? El OS, el órgano encargado de las contrataciones, es importante, sí, porque gestiona, supervisa, pero en realidad el área usuaria ahora es quien tiene una mayor responsabilidad, atribuciones, competencias, y que lamentablemente muchas veces no está en capacidad de actuar como tal. ¿Qué podemos hacer para mejorar? Articular mejor, capacitar mucho más, y también creo que resulta necesaria la participación del titular de la entidad para que apoye y vea que esta articulación mejore. Con eso creo que podríamos un poco cerrar la idea, Renzo. Gracias. Gracias, Iván, por tu participación. Excelente ponencia. Creo que nos has dado un poco de aterrizar un poco el tema legal y el tema académico también con la experiencia que tienes como funcionario, en experto en compras, logística y administración de entidades públicas, ¿no? Me quedo muy importante una idea que has dejado, que es la de supervisar la planificación de las necesidades, ¿no? Creo que eso sería importante ir viendo una forma de implementar, como consecuencia que alguien tiene que estar vigilando y monitoreando, ¿no? La planificación de las necesidades. Y también no solamente monitorear, porque podría ser como una situación de estar atrás del área usuaria, ¿no? Sino también de acompañarlo, ¿no? De aportar, de tratar que mejore, ¿no? Creo que eso sería importante tener una parte en la gestión pública que lo pueda apoyar, puede apoyar al área usuaria, porque es importante. Creo que ambas, tanto área usuario como órgano encargado de las contrataciones, tienen que conversar e ir de la mano, porque como dices, así es importante como consecuencia que una buena planificación, un buen acto preparatorio va a generar que una buena ejecución contractual. Así que gracias, Iván. Nos quedamos con esa idea tan importante para tomar nota, ¿no? Antes de pasar al siguiente ponente, el doctor Víctor Villanueva. Víctor, no sé si estás todavía. Sí, Víctor, nuevamente agradecerte. Me comentan que tienes ahorita una reunión pendiente. Quiero solamente agradecerte por tu participación, por lo que nos has ofrecido, y también estar presentes en los próximos eventos que vamos a tener
próximamente vamos a tener están planificando ya un congreso internacional nuevamente, como este año que hubo, de contratación pública. Así que comprometerte, estimado Víctor, y a todos los miembros del Tribunal de Contrataciones, creo que nos dan un apoyo por seguir impartiendo temas académicos a la compra pública. Gracias, Víctor. Gracias por tu participación y nuevamente muy, muy grato de estar contigo en este evento. No sé si quieres comentar. Nuevamente, sí, nuevamente muchas gracias, Renzo, por la invitación. Agradezco a la sociedad por haber considerado una ponencia el día de hoy. Y bueno, cuando gusten, seguramente estaremos compartiendo nuevamente espacio para poder seguir conversando de temas, sobre temas de contratación pública. Muchas gracias nuevamente, Renzo. Gracias a Iván también y gracias a Roy. Gracias. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Agradecemos la ponencia del doctor Iván y el doctor Víctor Villanueva. A continuación, paso a presentar a nuestro último ponente, al doctor Roy Álvarez. Él es abogado, egresado de la maestría en Gerencia Pública en la Universidad Continental. Es docente de posgrado en Contratación Pública y Derecho Administrativo en la Universidad Continental, San Martín de Porres y la Escuela Nacional de Control. Es experto internacional en ISO 37001, Sistema de Gestión Antisoborno. Ha laborado en el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, OCE, como especialista en la Dirección Técnico-Normativa y supervisor de la Dirección de Gestión de Riesgos. Se desempeñó como especialista corporativo en contrataciones en la corporación CONAFE. Es responsable de dirigir el órgano encargado de las contrataciones y la gestión de compras en las 35 empresas públicas. Actualmente se desempeña como vocal del Tribunal de Contrataciones del Estado como integrante de la Sexta Sala. Buenas noches ya, estimado Roy. Gracias por tu participación en este Seminario Nacional de Contrataciones del Estado referido a los actos preparatorios y si existe un conflicto entre el área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones. Creo que hemos tenido excelentes ponencias de Víctor, Iván, y no va a ser también tu tema no menos importante. Creo que es el tema que nos has traído ahora, va a ser, por lo que he leído, algo muy impactante. Así que, estimado Roy, por favor, tu ponencia. Gracias, Renzo, por la invitación, gracias por la presentación. También quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Derecho a la Contratación Pública por la invitación, a todas las personas que nos acompañan a través de este Zoom y las redes sociales. Voy a compartir un momento el material. Bien, en esta oportunidad, en el marco de lo que ya acertadamente Víctor e Iván han mencionado y la importancia de las actuaciones preparatorias como esta primera fase del proceso de contratación, también voy a referirme a la elaboración del requerimiento, esta importante figura que me gusta mencionarla como el corazón del proceso de contratación, porque es a lo que apuntamos, pero bajo un nuevo enfoque que establece las nuevas disposiciones que se van desarrollando en otros países, como es la compra pública sostenible. Y quiero partir con esta imagen para recordar cuál es la finalidad de la contratación pública. Lo establece el artículo 1 de nuestra actual ley y está orientada a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos, de esta población, de cualquier tipo de necesidades que tengan las entidades. Esta finalidad pública debe ser siempre nuestro norte. Y a partir de ello nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Para qué desarrollamos una contratación pública? Y esta pregunta es un tanto obvia, lo conocemos en diversas clases, la propia norma lo establece. Está relacionada a la atención de necesidades. Cada una de las entidades del país tiene diversas necesidades enfocadas en bienes, servicios y obras que buscan atender en mérito de los procedimientos de selección que establece la normativa. Pero esta visión de aprovisionamiento, de gestión logística, de solo obtener bienes, servicios y obras, debe enfocarse en un ámbito mucho más amplio. Y les quiero comentar, imagino que muchos ya lo conocen, la compra pública sostenible, la que no se enfoca solamente en el ámbito económico, porque la compra efectivamente busca atender una necesidad y genera
una inversión en este aspecto, sino que utiliza la compra pública como esta importante herramienta para el desarrollo también en los ámbitos ambientales y sociales. Vamos a ver cómo esta nueva tendencia o este nuevo enfoque de la contratación pública nos debe quitar el chip de solo comprar. No compremos, sino que utilicemos a la compra también generar progresos, desarrollos en diversos ámbitos. Justamente, a partir de ello, la compra pública sostenible se da dentro del desarrollo sostenible, que está orientado a aquel que busca satisfacer las necesidades presentes sin poner en peligro la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. Sabemos que las situaciones actuales, y lo vemos ya en la realidad, hacen pensar en cómo estamos malgastando los recursos naturales, cómo estamos reduciendo esta calidad de vida que todos esperamos para cumplir con los objetivos sostenibles que se han incorporado en la Agenda 2030, este importante documento elaborado por la OEA ya en el año 2015, que busca una orientación a través de 17 objetivos de desarrollo sostenibles que están enfocados en diversas metas. Y una de estos objetivos de desarrollo sostenible, 12.7, está referida a la contratación pública. Y dice, llama al sector público a actuar como un consumidor responsable y como promotor de prácticas de contratación pública que fomenten el desarrollo sostenible de conformidad con las políticas y prioridades nacionales. Vamos a ver entonces que la contratación pública, la compra pública sostenible, es esta herramienta que tiene el Estado para poder implementar estos objetivos de desarrollo sostenibles que están orientados a mejorar la calidad de vida, no solamente de nosotros, sino de las generaciones futuras. ¿Qué es la compra pública sostenible? Pues podemos decir que es un enfoque de contratación que promueve la sostenibilidad mediante la integración de la dimensión económica, social y ambiental en los procesos de adquisición de bienes, servicios y obras. Entonces, no solo debemos enfocarnos, por ejemplo, cuando elaboramos un requerimiento o en una contratación en el ámbito económico, que sí es relevante, obviamente, sino que debemos de pensar que a través de esa compra pública también podemos generar un desarrollo en el ámbito social y en el ámbito ambiental. Esta visión de una compra pública sostenible se va a dar de manera gradual. No podemos pasar de un día a otro, obviamente, a este nuevo enfoque. Pero vamos a ver que en la contratación pública ya se han dado estos inicios de fomentar la participación de este tipo de empresas. Debemos de pensar que ya no solo debemos de favorecer a aquel que no contamina, sino debemos favorecer a aquel que en el proceso productivo ha incorporado posiciones que protegen el medio ambiente. Tenemos que pensar en la generación y la protección de los recursos, y la compra pública sostenible es la importante herramienta que tiene el Estado para desarrollar este fin. Enfocándonos en un requerimiento, a través de la compra pública sostenible podemos dar algunas recomendaciones, y justo coincide con lo que han mencionado los expositores que me anteceden. Identificar la prestación adecuada en cuanto al propósito y que ésta sea suficiente para satisfacer los requisitos de la necesidad, siempre en el marco del principio de valor por dinero. Un punto muy importante donde las entidades suelen fallar es en la identificación de la necesidad, como bien lo mencionaron también Iván y Víctor. Esta importante labor de determinar qué necesito debe estar orientada en función al valor por dinero. Yo no puedo sobredimensionar mi necesidad a efectos de obtener una prestación que quizás sea superior, pero no corresponde a la necesidad. Por ejemplo, el principio de vigencia tecnológica nos dice que yo debo de adquirir la tecnología acorde a mi necesidad. Cada una de las entidades, cada una de las áreas usuarias tendrá necesidades distintas. Esta primera recomendación nos permite identificar de una manera adecuada y tener como referencia también las contrataciones desarrolladas anteriormente. Si bien lo que establece la normativa, que la contratación pública o las fases
la vigencia de un contrato culmina con el pago en principio, yo creo que deberíamos tener una actividad posterior que es la evaluación de esa contratación. Si esa contratación realmente sirvió para atender la necesidad que se buscaba con ella o no. Y si no, ¿qué cosa podemos hacer? A efectos de que en la siguiente elaboración de requerimiento yo identifique correctamente lo que necesito. Otro aspecto, un desarrollo de consumo responsable, minimizando el uso de recursos naturales y materiales tóxicos. Como les dije, a través de la identificación de la necesidad, yo puedo establecer estándares socioambientales que protejan el medio ambiente y también el desarrollo humano, las condiciones laborales, la promoción de las pymes, por ejemplo, o de sectores vulnerables. La compra pública ha dejado de ser una herramienta solamente para abastecernos de bienes, servicios y obras, sino que es el impulso de poder obtener estos desarrollos tanto en el ámbito social y ambiental. Y una tercera recomendación, explorar otras alternativas. A veces nos hemos acostumbrado a siempre pensar en hacer lo mismo, y si nos ponemos a hacer algo diferente, vamos a ver que esta nueva orientación permite, por ejemplo, incorporar figuras como la compra pública de innovación, que la nueva normativa que estará próxima a entrar en vigencia ha impulsado. La compra pública de innovación, que sería materia de otra charla, tiene esta orientación a contratar algo que quizás no existe, pero que cumpla con satisfacer la necesidad que busca la entidad, y para ello tenemos como socio estratégico a nuestros proveedores. Entonces, tengamos presente que la contratación pública sostenible está orientada a estos tres criterios. Un criterio de sostenibilidad económico, ambiental y social. Cuando hablamos del económico, por ejemplo, nos vamos a referir que a través de la compra pública podemos impulsar el desarrollo de determinadas economías, como lo que ocurre en las contrataciones de las MIPES. Podemos quizás impulsar aquellas empresas que son responsables en el desarrollo de temas medioambientales, que tienen, por ejemplo, determinadas certificaciones que busquen, obviamente, tener una participación superior. Hay que tener en cuenta que la compra pública sostenible es un proceso que se va a implementar de a pocos. No podemos tampoco, en medio de ello, distorsionar y poner aspectos que colisionen contra la libre competencia. Es un aspecto que permite fomentar estas nuevas prácticas. En el medio de sostenibilidad ambiental, pues podemos buscar que la contratación, que por ejemplo tiene una calidad o un producto, determinar a través de algún sello o a través de alguna certificación que el ciclo de vida de este producto no va a contaminar. Evaluar en función al valor por dinero, porque lo que puede ser económico, lo que puede ser barato, a la larga va a traer peores consecuencias y que va a ser costoso a los fines del Estado. Y un criterio de sostenibilidad social, pensar en el cumplimiento de las obligaciones laborales o, por ejemplo, impulsar la participación, se me ocurre, de las empresas que están, las MIPES que están constituidas por mujeres. ¿Cómo podemos, a través de la compra pública, impulsar determinados sectores? Entonces, la actividad de elaborar el requerimiento, de identificar la necesidad, debe partir por encontrar la alternativa más eficiente en el marco del valor por dinero que permita encontrar, de ser el caso, una sostenibilidad tanto en el ámbito económico, social y ambiental. Aquí un ejemplo. Si la necesidad es contar con determinados vehículos, yo tendría que pensar, ¿necesito adquirirlos o es más eficiente para mi necesidad arrendarlos? ¿Cuál es, en función al ciclo de vida del producto, lo más eficiente para el Estado? Ojo, no estoy diciendo que siempre sea mejor arrendar, pero tengo que evaluar, tengo que ponerme a pensar en lo que sea más conveniente a esta necesidad y tener la participación del proveedor. El proveedor es un socio estratégico que nos permite encontrar la solución más adecuada para satisfacer nuestra necesidad.
Tenemos el marco normativo, la normativa establece los principios que regulan a la compra pública, tenemos el de sostenibilidad ambiental y social, el principio de eficacia y economía, eficacia y eficiencia, que nos habla sobre mantener condiciones de calidad y el mejor uso de los recursos públicos. La formulación de requerimiento también, si bien corresponde al área usuaria, aquella que tiene el conocimiento técnico, debe estar orientada también al cumplimiento de normativa específica que regula el objeto contractual. En conclusión, y comentando a esta colaboración que debe haber tanto entre el área usuaria como el órgano encargado de las contrataciones, sabemos que el área usuaria es el responsable de elaborar el requerimiento. Pero este requerimiento no solamente debe atender la necesidad, optimizando los recursos, sino que puede ser el vehículo que utilicemos como Estado para poder impulsar también objetivos de desarrollo tanto en el ámbito social como en el ámbito ambiental. O, por ejemplo, aspectos de innovación que permita, a través de situaciones que todavía no han sido objeto de elaboración, poder encontrar alternativas eficientes. Y eso, ¿cómo lo hago? También con el apoyo del órgano encargado de las contrataciones. Son personas que deben trabajar de manera muy coordinada. El usuario conociendo lo que necesita y el órgano encargado de las contrataciones conociendo el mercado, las situaciones que se pueden dar, por ejemplo, a través de esta figura que es la indagación de mercado y permite tener este contacto para que los proveedores especializados en determinadas materias puedan contribuir en mérito de este fortalecimiento del requerimiento, fortalecimiento de esta necesidad orientadas a estos objetivos y respetando, obviamente, lo establecido en la normativa de contrataciones. Tenemos ya en las bases estándar la implementación, por ejemplo, de factores de evaluación que premia a aquellos que tengan determinadas certificaciones, factor de integridad, entre otros, que son el inicio de este gran proceso de transformación. Entender que una compra buena es aquella que incluye los tres pilares del desarrollo sostenible: un desarrollo social, un desarrollo medioambiental y un desarrollo económico. Entonces, está en nosotros poder contribuir en el objetivo común de lograr que nuestro mundo pueda continuar y que se cumplan los objetivos de desarrollo sostenible a través de la contratación pública. Bien, esto ha sido un poco de lo que quería comentarles y gracias por la oportunidad. Gracias, Roy. Excelente ponencia. Yo quisiera solamente hacer algunas preguntas, Roy, unas consultas. Mira, hemos escuchado atentamente esta exposición extraordinaria y lo que has dicho es bien importante. Primero, que tenemos que tener esta compra pública sostenible, un poco lo que decían los anteriores expositores también, ¿no? O sea, tener una visión no anual, sino multianual, ¿no? O sea, proyectarnos como entidad pública a donde queremos llegar, no 1 año, 2, 3, sino 5 años, hacia dónde queremos llegar. Claro, eso evidentemente, como decía Víctor, un poco va a tener que institucionalizarse, porque con estos cambios de funcionario, pues un poco difícil, ¿no? O sea, estás 3 meses y ya no estás como funcionario, entonces no puedes tener tiene que haber una visión, ¿no? Institucional. Pero algo importante creo que, claro, no sé, y lo pongo en la mesa, estimado Roy, es que has señalado algo que a veces no se indica y a veces no se quiere decir, que es que el proveedor es el socio estratégico, Roy. Y escribí un artículo hace un tiempo donde yo señalaba cuál es la importancia del sistema colaborativo que tiene que tener ahora la contratación pública, ¿no? Una visión distinta. Seguimos con un sistema de contratación tradicional, ¿no? Donde el mercado, porque decir el mercado en la contratación pública, podría haberse ahí embarrado un tema de corrupción o algo ilegal. No corrupción, sino también hasta una irregularidad. Y en verdad, para tener una compra sostenible, cuando has señalado, por ejemplo, muy bueno el ejemplo cuando dices, oye, voy a comprar, no sé, carros, ¿no? Voy a ponerlo yo a la policía. Entonces, oye, quiero comprar carros, no estamos diciendo que uno u otro sea bueno, pero como dices tú, hay que evaluar, ¿no? O sea, ¿qué es bueno? ¿Comprar o arrendar, no? ¿Vamos por el renting o vamos por la compra-venta? ¿Cuál fuera la mejor? Pero tiene que hacer una evaluación. Pero para la evaluación, creo, Roy, y ahí es a donde voy,
es que el mercado tiene que estar. Tienes que invitar, tienes que conversar con el proveedor. Tienes que decirle al proveedor, oye, yo que quiero comprar, o que yo que quiero arrendar, yo que quiero llevar a cabo esta sistematización de mi compra, necesito del privado, necesito del mercado, porque con la experiencia del mercado yo voy a poder tener un buen requerimiento, un requerimiento sostenible, que me permita cumplir con estas condiciones ambientales, económicas, sociales. ¿Me dejo entender? Pero hay que acercar. Creo que la tendencia ahora, como lo sabemos, Roy, es de tener este acercamiento con el privado. Por eso es buscar este sistema colaborativo, ¿no? Que bueno, todos en otros países que ya se acercan, ¿no? O sea, no hay que tenerlo alejado al privado, al mercado, y solamente nosotros como funcionarios, ¿no? Oye, acerquémonos, conversémonos. Claro que tiene que haber una supervisión, un monitoreo, porque no estamos en desacuerdo con la corrupción. Pero peor es un sistema que no permita la eficiencia. Y tenemos que traer del mercado las experiencias, lo que es mejor, para hacer una evaluación. Por eso creo que lo que has señalado un poco me parece interesante. No sé cómo ves esta perspectiva de lo que tenemos que está en otros países del Gracias, Renzo. En efecto, he tenido la oportunidad de ser miembro del comité en una contratación que ha tenido un diálogo competitivo. Y este procedimiento, que es un procedimiento que se utiliza en otros países, es muy interesante y lo he visto en la práctica. Hemos desarrollado un procedimiento con diálogo competitivo que ha permitido que los proveedores puedan reunirse y, en buena palabra, negociar con la entidad. Negociar en el buen sentido de la palabra, porque lo que se busca es atender una necesidad. Lamentablemente nuestra normativa todavía no ha llegado a ese nivel, pero yo creo que hay una oportunidad muy importante en el marco de nuestra actual normativa, que es previo a la indagación de mercado. Y te cuento una experiencia. Yo también coincido contigo, y he sido logístico, que el proveedor es un socio estratégico, porque va a ayudarnos a atender una necesidad. Tenemos que trabajar de la mano con ellos, obviamente en el marco de los principios. Pero una oportunidad para poder encontrar estas alternativas, lo hacía, por ejemplo, en la entidad donde laboré, es tener unas exposiciones sobre las necesidades y permitir que los proveedores participen. Esa conversación previa a la indagación de mercado, previa a la definición del requerimiento, obviamente previa a la convocatoria, ayuda mucho a que la entidad pueda entender y quizás adaptarse a las nuevas tecnologías que establece el mercado para atender la necesidad. Es importante que puedan comunicar. Por ejemplo, en FONAFE las empresas tenían estas ruedas de negocio donde se reunían con los proveedores en eventos públicos, obviamente, a tener esa conversación que ayudaba mucho a familiarizarlos con el procedimiento, a que sean parte, a que se involucren, porque son partes del procedimiento. Necesitamos de ellos como ellos también necesitan de nosotros. Gracias, Roy. Creo que lo que has señalado es importantísimo. Creo que tenemos que ir poco a poco haciendo academia sobre estos puntos, porque nos van a permitir tener una visión y mejorar, ¿no? Mejorar. Es más, tenemos muchas experiencias, Roy, no solamente en tema de la norma de reconstrucción, la generación de las compras públicas se hace a través de expresiones de interés, ¿no? O sea, llamo al mercado para buscar, oye, quiero comprar esto, quiero ejecutar esto, quiero saber, ¿no? O sea, conversemos, hacer roadshow, o sea, no es malo juntarse con el privado. Y lo otro es, tenemos esta norma, las normas en algunos temas de salud, en temas oncológicos también se ha aplicado el tema de expresiones de interés y negociación de los contratos por temas de necesidad de salud. O sea, ya estamos, yo creo que la nueva ley de contrataciones, yo creo que sigue con un sistema tradicionalista, pero está incorporando poquito a poquito. O sea, es como que sí, vamos a ir poco a poco, no somos tan adversos al riesgo, pero vamos poco a poco implementando estos sistemas que nos dan dando luces a una mejora, Roy. Creo que, pero tenemos que ir poco a poco bregando en esta academia, como lo estamos haciendo y lo has hecho excelentemente, mi estimado Roy. Gracias. Gracias, Renzo. Gracias a todos por la invitación. Solamente para ir culminando, yo quisiera que Iván, no sé si, me parece que ya está desconectado, 5 minutos, por favor, de tus reflexiones finales, mi estimado Iván. Sí, Renzo, gracias. A ver, como reflexión final, luego de haber escuchado a Víctor, a Roy, haberte escuchado a ti, efectivamente
Un tema que no lo toqué, pero que es sumamente importante, es la participación del proveedor, ¿no? Del contratista. Tengamos en cuenta que el proveedor, el contratista, es al final un inversor, ¿no? Está invirtiendo sus recursos, su capital, para proveer un bien, un servicio a pedido de la entidad. Entonces, el trato que se le tiene que dar es el trato correcto, es el trato adecuado, y bajo ese esquema de trato correcto, trato adecuado, con reglas claras y transparentes, negociar con ellos no es malo. Y muy por el contrario, es muy bueno porque incentiva la participación de proveedores correctos, honrados, y desincentiva a aquellos proveedores que quieren hacer arreglos bajo la mesa con actos de evidente corrupción. Entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo que es sumamente importante tomar en cuenta la opinión, la participación y las coordinaciones y conversaciones con los proveedores en el tema de contrataciones públicas. Gracias, Iván. Estimado Roy, tus reflexiones finales, por favor. Bien, gracias. En principio, enfocarme en el requerimiento que es el corazón del proceso, un requerimiento bien formulado con todas estas oportunidades que tenemos en la contratación pública sostenible, de poder no solamente atender una necesidad que es lo más básico, sino ir más allá. Creo que debería ser nuestro norte. Los invito a que puedan explorar sobre estas nuevas metodologías que se vienen dando ya en otros países, y creo que estamos ya de a pocos, como dijiste, efectivamente ingresando a esta nueva forma de efectuar contrataciones públicas. Gracias. Gracias, Roy, gracias, Iván, y bueno, gracias también a Víctor que estuvo presente hace unos minutos. Solamente decirles a todos ustedes gracias nuevamente por su participación, por estas excelentes ponencias. Creo que ha sido muy enriquecedor para todos los participantes, porque esto va a estar grabado, va a estar en las redes y nos va a servir para un poco más seguir investigando, evaluando y aportando a la contratación pública. Así que muchas gracias. Estas palabras finales de agradecimiento para todos ustedes, y vamos a seguir en la Sociedad Peruana de Contratación Pública buscando, incentivando a que la compra pública se lleve a cabo con una mejora, ¿no? Una mejora continua de la compra en la gestión pública, pero también con una sensibilidad social y también de mercado. Muchas gracias a todos por su participación y nos vemos en una otra oportunidad, y no olviden de seguirnos en las redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Con las palabras de nuestro director, damos por concluido el Seminario Nacional denominado Contratación Pública y Actos Preparatorios. ¿Existe conflicto entre el área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones? Agradecemos por su asistencia y participación, así como su interés en los eventos que viene organizando la Sociedad Peruana de Derecho y la Contratación Pública. Buenas noches.